capítulo 7, versículos del 1 al 9. Muy bien, vamos a darle lectura a esta porción. Síganme por favor con la vista y con el oído. Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amado Dios y Padre bueno, te damos las gracias en esta tarde que tú, Señor Dios eterno, nos has traído con el deseo, Padre Santo, de adorarte, de exaltarte, de cantarte, de estar en comunión contigo, Señor, reconociendo, recordando, Santo Padre, el sacrificio de tu Hijo a través de los símbolos. Y te agradecemos también, Santo Dios, porque nos das la oportunidad también, Santo Dios, de poder oír tu voz y de saber, Padre Santo, que quieres que escuchemos, Señor, el consejo de tu palabra para nuestras vidas. Te rogamos, Santo Dios y Padre bueno, que por favor nos guíes con tu Santo Espíritu a comprender tu palabra y por favor a ponerla por obra, Señor, en cada circunstancia particular que tengamos. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí, por favor, tomen sus asientos y sean todos bienvenidos a este tercer servicio que tiene la Iglesia Evangélica Cristiana. Y bueno, como podrán ver, con la bendición del Señor, los avances en el primer piso están yendo bien. Y bueno, el primer turno estuvo muy lleno, muy lleno. Y creo que si sigue aumentando la asistencia de nuestros hermanos, ya no vamos a caber aquí en ninguno de los turnos. Y Dios mediante que se pueda ir avanzando con el tema del piso, de la parte baja, para poder también ya congregarnos en la sala principal. Muy bien, hermanos, hemos leído estos primeros versículos del capítulo 7 y hemos terminado los cánticos en esta tarde con esta hermosa canción: te amo, te adoro. Y le hemos declarado al Señor en esta tarde con esta canción que lo amamos, que le amamos y que le adoramos. Y en el coro es aún más, este cántico es más explícito cuando le decimos: yo te voy a amar, yo te amaré y yo te adoraré, pase lo que fuera conmigo y siempre confiaré en ti. Y es que es una canción muy bonita donde nos hace expresar lo que sentimos por Dios, lo que entendemos con Dios. Y es que ese amor que le podemos entregar a Dios no es que sino una respuesta a lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque recordemos que nosotros no hemos buscado a Dios, nosotros no hemos amado a Dios primero. Es Dios quien se ha manifestado en nuestras vidas, es Dios quien ha mostrado su amor en primer lugar, no nosotros. Es Dios quien nos ha buscado, es Dios quien ha estado detrás de nosotros. Nosotros no, nosotros hemos estado siempre de espaldas a Dios, en contra de Dios. Y más bien Él nos muestra su amor a través de su Jesucristo, nos muestra su amor a través de la obra en la cruz, y en respuesta al amor que Dios nos da a través de Jesucristo, es que nosotros ahora podemos decirle: efectivamente te amo y te adoro, Señor. Te amo y te adoro y te voy a amar y te voy a adorar
pase lo que pase conmigo, siempre voy a confiar en ti. Sería una locura pensar que alguien pueda decirle al Señor Jesús: no, yo no te amo, yo te odio, te rechazo, te aborrezco. Cuando veamos el capítulo 7 del Evangelio de Juan, veremos que Juan nos ha registrado esta parte de la historia de la vida del Señor Jesús, en donde hay una oposición bastante fuerte, y es mostrado el Señor Jesús aborrecido por el mundo. Y este aborrecimiento se caracteriza en estos dos primeros versículos por una incredulidad y por un odio de parte de su pueblo, incredulidad de parte de su familia y odio de parte de su pueblo, su propio pueblo, los líderes religiosos de su pueblo. Mientras que aquí, ya siglos más tarde, estamos cantándole al Señor que le amamos y le adoramos, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue víctima de incredulidad y de rechazo. Ahora, el tema para esta tarde, hermanos, es justamente eso: Jesucristo aborrecido por el mundo, rechazado por el mundo, odiado, no creído. Ahora, hermanos, recordemos el apóstol Juan en su evangelio, en los primeros capítulos, nos va mostrando paso a paso, poco a poco, de manera panorámica, quién es el Señor Jesús, que Él es el Verbo de Dios, que se encarnó y estuvo aquí en la tierra y habitó entre los hombres. ¿Para qué? Para que puedan ver lo que nosotros vivimos, para que puedan ver lo que nosotros somos, lo débiles y frágiles que somos, los seres humanos que somos, para que vea también nuestras necesidades físicas, para que vea también nuestras tentaciones y todo eso. Y habitó entre nosotros, pero con la gloria del Señor. También nos registra Juan de cómo Juan el Bautista iba declarando delante del Señor, iba diciéndole que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que todos vengamos a Él, que todos vayamos a Él. Empiezan las personas a ir en pos de Él. Pocas personas al principio empiezan a ir en pos de Él. Después muchas personas, de ahí multitudes de personas. Ya en el último capítulo que hemos visto, el capítulo 6, vemos a una gran multitud viendo detrás de Él, y el Señor Jesús va mostrando sus señales de a poco. Recordemos que cuando estaba en las bodas de Caná, su mamá le dijo: mira, no hay vino en esta fiesta, ya se acabó. Y el Señor Jesús le dijo: tranquila, todavía no es mi hora, todavía no ha llegado mi momento, tranquila. Y efectivamente el Señor Jesús empieza a dar sus señales milagrosas paso a paso, de manera ordenada y en su tiempo. Cada actividad que Él va haciendo está siendo registrada por Juan. Cada enseñanza que va dando va siendo registrada por Juan, hasta que en el capítulo 6 vemos que multitudes están detrás de Él, hasta que en un momento, en la última parte que nos ha explicado nuestro hermano Jesús el domingo pasado, vimos que el Señor Jesús los confronta y les muestra esta enseñanza, y ellos reconocen que es una enseñanza muy dura. Y varios de los que le habían seguido hasta ahí, volvieron hacia atrás, regresaron a su vida que tenían anteriormente, y fue una pena, porque solamente pocos se quedaron con el Señor Jesús a seguir sus enseñanzas. Ahora Juan registra otro momento de la historia del Señor Jesús, porque él empieza diciendo: después de estas cosas. Los estudiosos dicen que más o menos habría pasado unos 6 meses más o menos desde lo que pasó en Capernaum hasta lo que va a registrar ahora en el capítulo 7. Después de estas cosas va a suceder otro evento muy importante, donde ya las multitudes se alejaron y más bien aparece algo que desde aquí va a ser muy recurrente, que es la oposición, que va a tener el Señor Jesús ahí con su pueblo.
Y para esto, para entender no solamente los 9 primeros versículos, sino para entender todo el capítulo 7, es necesario darnos cuenta y fijar nuestra mirada en 2 datos importantes que nos da Juan. Él nos da 2 datos importantes para entender todo el contexto del capítulo 7. Y el primer dato es el siguiente. Dice Juan en el versículo 1: después de esas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Este primer dato nos hace ver que el Señor Jesús, efectivamente, en el capítulo 6 lo vemos que él estaba entre Galilea, Capernaum, Tiberias, estaba en la región de Galilea, estaba en la región del norte, y se encontraba ahí porque efectivamente ahí estaba realizando su ministerio, su servicio, haciendo sus enseñanzas y también haciendo sus señales milagrosas. La región de Judea tenía un gobernador romano, un gobernador político romano que regía toda esa región. Y la región de Judea, que estaba al sur, también tenía su propio gobernador político romano. Ahora, estos 2 gobernadores no se llevaban tan bien. Esto hacía que las personas que tal vez se metían en problemas en Judea, para librarse de los problemas, acudían hasta la región de Galilea, y en la región de Galilea podían estar tranquilos. ¿Por qué? Porque estaban bajo el amparo de la protección política del gobernador. Y si alguien en Galilea se metió en problemas y no quería solucionarlos, bajaba a la región de Judea, y en la región de Judea tenía protección del gobernador político de Judea, cuya capital era Jerusalén. Ahora, el Señor Jesús dice: si yo voy a Judea, ahí me van a matar, y yo no tengo ninguna protección política ni en Galilea ni en Judea, así que mejor me quedo por Galilea. Además, si bajo, lo más posible es que me quieran matar. Y es que la firme intención de los judíos en la región de Judea era esa: matarlo. Vamos a ver, y si ustedes nos acompañan en la lectura de este capítulo 7, si lo podemos ver más de una vez en esta semana, vamos a encontrar que los judíos en este capítulo 7 van a tener muchas oportunidades para querer arrestarlo, para querer aprenderlo y tener que cumplir efectivamente lo que querían, que es matarlo. Van a tener muchas oportunidades para hacerlo, pero vamos a ver cómo Dios todavía no va a procurar que pase esto. Ese es el primer dato. El segundo dato que nos da Juan para comprender todo el texto está en el versículo 2. Dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es esta fiesta de los tabernáculos? Para los judíos, esta era una fiesta muy importante, era una de las fiestas principales que ellos tenían y que había sido estatuido por el mismo Dios. Dios había estatuido esta fiesta para que ellos lo celebren. Pero, ¿cuándo lo instituyó? ¿Dónde lo instituyó? ¿En qué consistía? ¿Qué es lo que tenían que hacer y cuánto duraba? ¿Y cuál era el propósito? Retrocedamos rápidamente hasta el Antiguo Testamento, hasta Levítico, y ahí vamos a encontrar a la fiesta de los tabernáculos. Levítico capítulo 23, versículos del 34 al 44. Levítico 23, del 34 al 44. Y dice así: habla a los hijos de Israel, es Dios dirigiéndose a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. ¿Por cuántos días? 7 días. Dice: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
Al octavo día tendréis una santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué les dice el Señor? Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Estar aburridos? ¿Estar tristes? ¿Cuál era el mandato del Señor? Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Dice 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Dice el 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Dios le ordenó a su pueblo que realice esta fiesta todos los años durante 7 días, y que esa era estatuto perpetuo por generaciones, así que tenían que celebrarlo. Esta fiesta aún la celebraban en la época del Señor Jesús. En la época del Señor Jesús celebraban aún esta fiesta. ¿Por qué? Porque era el mandato del Señor. Y a pesar de que la ciudad de Jerusalén en ese tiempo ya tenía construcciones de viviendas, la orden, el mandato del Señor era que ellos, todo natural de Israel, es decir, todo judío, todo israelita, tenía que habitar esos 7 días en carpas, en tiendas, en tabernáculos. Por eso un tabernáculo es una tienda o una carpa. Durante esos 7 días tenían que habitar en carpas. Pero como los judíos en Jerusalén no podían hacer eso, entonces en sus casas, en las azoteas de sus casas, ahí instalaban sus carpas. Las carpas que pueden ver en la imagen, ahí en la... ¿Sí se ven? Sí. Ya. Ahí en la imagen podemos ver detrás de las letras algunas carpas que son los tabernáculos o tiendas en las que ellos justamente instalaron en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor dice, el propósito de esta fiesta, y por la cual ustedes van a estar felices, dichosos, y se van a regocijar en mí, el propósito de esta fiesta es que ustedes recuerden que yo los saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los traje en el desierto, y en el desierto los hice habitar en tiendas, en carpas, en tabernáculos, para que recuerden la fidelidad de Dios hacia ustedes. Cada vez que ustedes celebren esta fiesta, tienen que hacer lo mismo que hicieron en el desierto. Levanten sus carpas, ya sea en la azotea de sus casas, ya sea fuera de sus casas o en algún lugar de su casa, pero levanten sus tiendas y ahí habiten durante 7 días, y durante esos 7 días regocíjense en mí. Es una fiesta, deleítense en mí, gócense en mí durante estos 7 días. Y no trabajen, no hagan trabajo de siervos, sino que regocíjense los 7 días en mí. Esta fiesta hacía recordar la fidelidad de Dios para su pueblo en el desierto, de cómo el Señor les proveyó de maná que descendió del cielo, de cómo el Señor les bendijo con codornices que crió para que tengan carne, de cómo el Señor les envió agua
de la roca, de cómo el Señor en las mañanas estaba su presencia a través de una nube, una columna de nube, y en las noches como una columna de fuego. Es el Señor protegiendo a su pueblo, bendiciendo a su pueblo. Esta fiesta tenía que traer a sus corazones, de sus mentes, este recuerdo de la fidelidad de Dios, de cómo Dios fue fiel y cumplió todo lo que les había dicho, y cómo los proveyó y cómo los sustentó a su pueblo en el desierto, en medio de tiendas, en medio de tiendas, en medio de carpas, en medio de carpas. Ahora, si esta fiesta era muy importante, el Señor Jesús tenía que bajar, ¿sí o no? Díganme, hermanos, ¿tenía que bajar, sí o no? Sí, tenía que bajar, porque el mandato es: todo natural de Israel tiene que celebrar esta fiesta. Ahora, Juan empieza diciendo que el Señor Jesús prefirió estar caminando por Galilea antes que ir a Judea, porque sabía que lo iban a matar. Pero más adelante vamos a ver que efectivamente el Señor Jesús sí va, pero eso ya será materia de otra exposición. Por el momento, Juan quiere hacernos comprender en qué contexto se está desarrollando todo lo que nos va a contar en este capítulo 7. Ahora, aparecen aquí las dos reacciones que los seres humanos tenemos delante del Señor Jesús, delante de su persona y delante de su obra. Repito, como dije al principio, ahora todos nosotros aquí cantamos al Señor, y bueno, tal vez no todos, pero la mayoría le podemos decir: te amo, Dios, te amo, Señor Jesús, te adoro, Señor Jesús, porque diste tu vida por mí, porque has perdonado mis pecados, porque me has librado del castigo eterno, me has librado de la condenación. Por eso te amo, te adoro y confío en ti. Mi vida entera está en ti. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando las cosas se ponen mal? ¿Qué sucede cuando las cosas no salen conforme nosotros pensamos? ¿Qué sucede? ¿Seguiríamos diciéndole al Señor Jesús: te amo? ¿Seguiríamos diciéndole al Señor Jesús: te adoro? Confío en ti, te necesito, pase lo que pase conmigo, te amo, te adoro? Y es que las reacciones que nos va a mostrar Juan, que son parte del aborrecimiento, del rechazo que las personas tenemos en relación al Señor Jesús, son estas dos que están en la pantalla. Bueno, si todavía está encendido, ¿vale? ¿Sí? Incredulidad y odio. Incredulidad y odio. ¿Por qué no creer en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no creer en Cristo? ¿Qué pasaría por nuestras cabezas? ¿Qué pasaría por nuestros corazones para no creer en Cristo? ¿Qué tendría que haber en nosotros para no creer en Cristo? Miren lo que registra Juan, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni la familia del Señor Jesús creía en él. Ellos no solamente habían escuchado que el Señor Jesús estaba haciendo todas esas señales milagrosas en Galilea, en la región de Galilea. Ellos habían escuchado de palabras del Señor Jesús que Él era el pan del cielo, que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no solamente habían escuchado, probablemente habían visto todas las señales que Él hacía. Pero a pesar de eso, su propia familia le dice: no creemos aún en ti. Juan es claro al registrar que sus hermanos aún no creían en él. Aún no creían en él.
Y aquí encontramos dos aspectos que reflejan la incredulidad de las personas. Dos aspectos que Juan registra acerca de los hermanos del Señor Jesús. Los hermanos del Señor Jesús le dan un consejo al Señor. Le dan un consejo al Señor y le dicen: oye, si tú quieres que tus discípulos te sigan, pues anda a Jerusalén, al centro religioso más importante de Israel y de toda Judea. Anda ahí muéstrate. Si tú haces eso, ahí vas a ver que tus discípulos van a volver a ti. Porque recordemos que en el capítulo 6, en los últimos versículos, vemos que muchos de los discípulos, después de escuchar la dura enseñanza, la dura palabra del Señor Jesús, muchos volvieron a sus caminos antiguos. Y ahora sus hermanos le dicen al Señor Jesús: anda a Judea, para que también tus discípulos crean las obras que haces, para que te crean. Y ellos están hablando con otra persona, ¿no? Para que te crean. Ni siquiera ellos tienen la intención de creer en su propio hermano, porque ninguno que procura darse a conocer algo hace algo en secreto. Consejos que vienen de parte de los hermanos del Señor Jesús, seres humanos caídos igual que nosotros. Y es que ese es un aspecto de la incredulidad, hermanos. Un aspecto de la incredulidad es cuando nosotros creemos tener la razón de cómo deben ser las cosas y cómo deben funcionar las cosas. Consideramos que nosotros tenemos la razón en todo y que así debe ser porque así debe ser. Los hermanos de Jesús estaban manifestándole un consejo humano, un consejo totalmente humano, y le estaban diciendo: anda a Judea. Ellos ni siquiera se imaginaban que si él iba a Judea, a Jerusalén, lo iban a matar. Ni siquiera pasaba por su cabeza eso. Pero le aconsejan, que le dicen: anda. Y es que la incredulidad tiene este aspecto en nosotros, en los seres humanos. Siempre le decimos al Señor: no, Señor, nosotros, yo sé cuándo voy a llegar a ti. No te preocupes, Señor, no te preocupes. Yo sé en qué momento me voy a arrepentir y voy a entregar mi vida a ti. No te preocupes. Y esa es nuestra forma de expresar nuestra incredulidad a Dios. No creemos a Dios porque le decimos: no, Señor. Yo sé hasta cuándo voy a vivir así y hasta cuándo voy a entregarte y cuándo voy a entregarte mi vida. Yo sé hasta cuándo voy a vivir desordenadamente y después sé cuándo voy a regresar a ti. Y creemos o consideramos que sabemos más que la voluntad del Señor y pretendemos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. Y otro de los aspectos lo encontramos en la mitad del versículo 4, cuando les dice los hermanos a Jesús: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si tú haces estas cosas, pues manifiéstate al mundo. Y eso es una condicional. Si tú crees, si tú sabes que tus discípulos van a seguirte, pues haz esto, manifiéstate completamente, públicamente. Ya no estés escondido acá en Galilea. Anda a Jerusalén y ahí, y aprovecha esta fiesta, porque en esta fiesta todos los judíos subían a Jerusalén. Todos los judíos subían a Jerusalén y ahí se quedaban. Era una oportunidad para que el Señor Jesús haga sus señales milagrosas. Claro, era una buena oportunidad, pero también era una oportunidad para que sea asesinado. Una oportunidad para que sea asesinado. Y es que este segundo aspecto de la incredulidad es que los seres humanos siempre estamos condicionándole las cosas a Dios. En algún momento voy a creer en ti, Señor, pero si es que antes haces esto por mí, yo voy a creer en ti. Si me das un trabajo, puedo creer en ti. Si
me sanas de esta enfermedad que tengo ya hace muchos años, voy a creer en ti. Si primero se salva mi mamá, mi papá, mis hermanos, ahí quizás pueda creer en ti. Si haces esto por mí, voy a creer en ti. Y esto es, hermanos, un aspecto de la incredulidad, porque no estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios, no estamos poniendo toda nuestra confianza en el Señor Jesús, estamos condicionándole y diciéndole: si tú haces esto, yo haré esto; si tú haces esto, yo haré esto. Y mientras sigamos así, el tiempo pasará y las oportunidades también pasarán. Aprovechemos ahora que el Señor Jesús está diciendo: yo estoy aquí, y a la puerta de tu corazón, y estoy tocando la puerta de tu corazón. Si tú la abres, habitaré contigo, moraré contigo. Pero nuestra reacción es: todavía no. Porque muchas veces pretendemos seguir haciendo nuestra voluntad y seguir condicionando a Dios para creer en Él. Esta es una actitud normal de una persona que está alejada de Dios, una persona incrédula. Como los hermanos del Señor Jesús, que aún no creían en Él, Es una respuesta, es una reacción hasta natural, la que también nosotros en algún momento hemos tenido. Cuando alguien, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, o alguien se acercó a nosotros y nos dijo: ven, vamos a conocer más de Dios, vamos a conocer más del Señor Jesús. Y nuestra reacción natural fue: ¿para qué? No lo necesito, no me va a ayudar en nada. ¿Para qué? Y la incredulidad es parte de nuestra reacción. Gracias al Señor que Él, por su gracia y su misericordia que ha tenido con nosotros, y su paciencia que ha tenido con nosotros, es que nos llamó y ahora nos ha hecho parte de su familia, porque nos permitió creer en Él, creer en que Él dio su vida por nosotros y murió por nosotros y resucitó para justificarnos. Y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Es la misericordia del Señor. Pero nuestra incredulidad a veces aparece también como creyentes. A veces también surge esta incredulidad como creyentes y manifestamos al Señor también: no, Señor. El Señor nos dice: pero tienes que hacer las cosas así. Y nosotros le decimos al Señor: sí, Señor, pero ¿qué tal si las cosas mejor las hago a mi manera? Yo sé que debo hacerlas como tú dices en tu palabra, pero déjame hacerlo a mi manera. Y es un aspecto también de la incredulidad que tenemos con Dios, porque no creemos en los planes y en sus propósitos soberanos que Él tiene para con nosotros. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, un plan eterno que Él ha establecido. Pero cuando nosotros tratamos de modificar esos planes, también nos volvemos incrédulos. Recordemos cómo Abraham, después de la promesa que Dios le había dicho, ya estaba pasándose los años y dijo: bueno, Sara le dijo: bueno, Dios te ha prometido un hijo, yo no te puedo dar, pero ¿qué tal si tienes un hijo a través de mi sierva? Trató de darle una manito a Dios con respecto a su promesa. Y muchas veces nosotros igual pretendemos hacer siempre nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor, por encima de la voluntad del Señor. Y eso, hermanos, es un aspecto de incredulidad, porque no confiamos plenamente en que Él va a sostener, sustentar y cuidar de nuestras vidas, a la que Él nos ha llamado. Y cuando uno pretende llegar a un puesto de trabajo y te piden tus documentos, te piden tus certificados, y tú dices: bueno, Señor, yo sé que tú me vas a dar un trabajo, pero ¿qué tal si por ahí primero hago un par de llamaditas,
hago, por aquí necesito un certificado, bueno, no he estudiado esto que dicen acá, pero por ahí puedo conseguir un certificado y ya lo completo. Además, señores, como para darte una ayudadita nada más, bueno, yo sé que tú me vas a dar el trabajo, pero si yo pongo de mi parte también consiguiendo todas estas cosas, ¿y qué estamos haciendo? No creyéndole al Señor, no creyéndole. Estamos poniendo nuestros conocimientos, nuestros pensamientos humanos, considerando que estos pensamientos humanos son mejores que el plan soberano del Señor para nuestras vidas. Y lo mismo sucede también con las misiones. Ya nos hemos arrepentido, ya nos hemos bautizado y estamos, gracias a la bendición del Señor, asistiendo regularmente. Pero allí el Señor nos dice también que no solamente nos llama a congregarnos, sino que nos llama también a servir. Pero muchas veces, ¿cuántos pretextos le hemos puesto al Señor, no? ¿Y cuántas condiciones? Señor, si me permites tener esto, ahí sí te voy a servir con todo mi corazón. Si logro tener esto, ahí sí, Señor, ahí sí ya no va a haber ningún obstáculo para servirte. Si hago esto, si me permites, si me das esto, todo. Condiciones y condiciones. Si haces esto por mí, si logras esto por mí, si me das esto, ahí recién te serviré. Y ese es otro aspecto de la incredulidad. Condicionamos a Dios y olvidamos que su plan soberano es que nosotros no solamente seamos creyentes, sino que seamos siervos del Señor, que seamos esclavos del Señor, tal cual lo dice su palabra, esclavos del Señor, y que realmente vivamos bajo su señorío, bajo su señorío. La otra reacción que nos muestra el Señor Jesús, pero antes de pasar a esa reacción, veamos la respuesta del Señor Jesús. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Con esta respuesta el Señor Jesús les aclara a sus hermanos lo que ellos deben saber. El Señor Jesús les dice: mi tiempo todavía no llega, no es el momento oportuno de que yo vaya a Judea, a Jerusalén. Todavía no es el momento indicado, no es el momento oportuno. Y les dice: para ustedes está bien, para ustedes es el momento indicado, vayan, para ustedes sí está bien que bajen y que vayan a Judea, háganlo, vayan a la fiesta. Pero mi tiempo todavía no ha llegado. Mi momento de ser arrestado, de ser condenado, de ser crucificado y de ser sepultado, aún no ha llegado. Aún no ha llegado. Y es que comprendemos con las palabras del Señor Jesús que desde su concepción hasta el momento que está hablando aquí, todo lo que pasó después, hasta su crucifixión, todo estaba ordenado perfectamente y soberanamente por Dios para que se cumpla cabalmente. Tal cual Dios lo había establecido desde las profecías del Antiguo Testamento hasta lo que ocurrió cuando Él estuvo aquí. Todo lo que las Escrituras dicen acerca del Señor Jesús, todo se cumplió. Todo se cumplió en el tiempo que el Señor designó que se tenga que cumplir. ¿Tenía que estar María ahí? Sí, tenía que estar María, para que el Señor cumpla lo que Él había dicho. ¿Tenía que estar José? ¿Tenía que estar desposada con José? Sí, tenía que estar desposada con José. Juan, ¿tenía que nacer antes? Juan el Bautista, ¿tenía que nacer antes? Sí, para que Él proclame al Salvador. Toda la vida del Señor Jesús siempre estuvo bajo control soberano del Señor. Toda su vida. Y por eso aquí el Señor les dice a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado.
aún no es el momento propicio de ir a Judea. De ir a Judea para que pase, lo que tenía que pasar con él, que es justamente el ser entregado en manos de pecadores, el ser crucificado, el ser sepultado, y de ahí cumplir todo lo que el Señor hizo, levantarlo entre los muertos al tercer día y luego ascender a los cielos. Ese momento aún no llegaba, y por eso el Señor nos hace comprender que nuestros tiempos, nosotros quizás lo manejábamos como si fuéramos dueños de nuestro tiempo, fuéramos dueños de nuestra vida, cuando no es cierto. El Señor también tiene el control y el orden de todo nuestro tiempo. ¿Y llegará el momento para hacer las cosas? Sí, llegará el momento. Los que somos casados, el Señor supo en qué momento nos íbamos a casar y con quién. El Señor supo en qué momento nos iba a bendecir con nuestros hijos. El Señor es el que sabe, es el que tiene el control de nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos sujetamos y nos sometemos al señorío de Cristo, podemos comprender todas estas cosas. Pero si no nos sometemos al señorío de Cristo y a la soberanía de Cristo, vamos a generar en nosotros incredulidad, vamos a generar en nosotros esas dos actitudes de pretender querer ayudar a Dios para que Él haga las cosas en nosotros, o tratar de condicionar a Dios para que Él haga las cosas en nuestras vidas, cuando no debería ser así. La otra reacción, hermanos, versículo 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Y aquí tengo dos preguntas para ustedes. La primera pregunta: ¿por qué aborrecen a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el odio al Señor Jesús? ¿Por qué? Y la otra pregunta es: ¿por qué no odian a sus hermanos? ¿Por qué el mundo no aborrece a los hermanos de Jesús? Porque el mundo no los aborrece. El Señor Jesús es claro y les dice: a ustedes el mundo no los puede aborrecer, pero a mí sí me odian, me rechazan, me desprecian. A ustedes no. ¿Por qué el rechazo a Jesucristo? El Señor Jesús contesta y dice: porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Porque yo los acuso de que ustedes son pecadores culpables de juicio. Porque yo los acuso a ustedes de su pecado. Los acuso a todo el mundo de su maldad. Por eso me odian. Porque los confronto con su verdadera condición espiritual que tienen delante de Dios. Por eso me odian, por eso me aborrecen, por eso me rechazan. Porque a nadie le agrada que te digan las cosas malas que tú tienes. Y por eso es el rechazo que las personas le dan al Señor Jesús. En el tiempo del Señor Jesús, escribas y fariseos y los líderes religiosos dominaban todo el sistema religioso en Jerusalén y en todas las provincias de Israel. ¿Y eso qué provocaba? Que ellos tengan control absoluto de todo ese sistema religioso. Cuando el Señor Jesús llega, Él empieza a tener seguidores, empieza a tener personas que van detrás de Él y empiezan a decir: este hombre enseña perfectamente, enseña con autoridad, sabe lo que está enseñando y lo enseña con autoridad. Ya se acabó. Este hombre enseña con autoridad y además hace todas esas señales milagrosas. Entonces, los líderes religiosos judíos estaban perdiendo seguidores, estaban perdiendo
las personas que iban detrás de ellos, y además estaban perdiendo su negocio que tenían en el templo de Jerusalén. Estaban perdiendo, estaban poniendo en juego toda su vida y toda esa credibilidad que ellos tenían ahí en Jerusalén. Y por eso, cuando el Señor Jesús, si nosotros revisamos Mateo 23, vamos a encontrar cómo el Señor Jesús los confronta y les dice: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! Que hacen esto, que hacen esto otro, que hacen lo de aquí, que hacen lo de allá, que confrontan, que hacen esto. El Señor Jesús les hace ver su pecado, les hace ver su condición espiritual de pecadores. ¿Y cuál es la reacción de estos hombres? Lo quieren matar, lo aborrecen, lo odian, porque le hacen ver a la humanidad cuál es nuestra verdadera condición espiritual de pecadores malvados, de pecadores culpables. Y es que eso es algo también natural en el ser humano. También es natural. Cuando tú cometes un error, cuando cometemos un error y alguien nos llama la atención, ¿acaso nuestra reacción es: sí, pues pequé y sí, pues más bien gracias por corregirme? ¿Esa es nuestra reacción? No, nuestra reacción cuando alguien confronta nuestro pecado es: ¿y tú qué te metes? ¿Y tú qué te metes? ¿Y tú qué sabes de mí? ¿Acaso tú no haces cosas peores que yo? Y esa es nuestra reacción natural. Eso es lo que hacemos. Rechazamos al que nos corrige. Rechazamos al que nos corrige. Y más aún al Señor Jesús, que es el hombre más correcto, el hombre más justo, el hombre más obediente del mundo. Si Él mismo nos dice que somos pecadores culpables, es porque lo somos. Si el Señor nos dice que somos orgullosos, envidiosos, si nuestros ojos están llenos de lujuria, si nuestra mente está llena de ambición, todo eso es porque en realidad es cierto, porque somos así. Pero no nos gusta que nos digan eso, y menos no nos gusta que alguien tan perfecto y correcto y justo como el Señor Jesús nos lo diga. Cuando Él hizo eso, la gente lo rechazó, lo odió. Dice el Señor Jesús: a ustedes no nos van a aborrecer, a mí me van a aborrecer, porque yo les digo la verdad. Les digo la verdad acerca de su condición espiritual. Les digo que son malos, que sus obras son malas. Y la segunda pregunta, hermanos, fue: ¿por qué a los hermanos de Jesús no los odiaban? Y aquí hay algo para darnos nosotros cuenta. ¿Por qué el mundo no nos odia? ¿Por qué el mundo no nos odia? Porque muchas veces convenimos con el mundo, porque muchas veces estamos de acuerdo con las obras del mundo, con las obras malas de las personas. Y viene tu amigo o tu amiga y te cuenta que está así de separarse de su esposo, así a poquito de separar, y viene feliz porque se va a separar de su esposo, de su esposa. Y cuando tú convienes con el mundo, con las obras malas del mundo, le dices: qué bien, ya te vas a sacar ese clavo de tu zapato. ¿Qué estás haciendo? Estás conviviendo con el mundo y le estás diciendo: estoy de acuerdo con las obras malas que estás haciendo. Pero si nosotros le decimos a ese amigo, a esa amiga: no es lo correcto, no es el mandato del Señor. El mandato del Señor es que si Dios te ha unido a tu mujer, nada debe separarlos, nada debe separarlos. Solo la muerte puede separarlos. Pero si tú con ese consejo que le dices, haces que tu amigo te rechace, haces que tu amigo te aborrezca, entonces estás teniendo la misma consecuencia que el Señor Jesús. Rechazado por decir que las obras de los seres humanos son malvadas. Hay que tener en cuenta, hermanos, que el mundo es muy llamativo para nosotros
cuando nos quiere apapachar, cuando nos quiere mantener en una situación de cariño, en una situación de comodidad. Mientras nos traten bien, mientras nos traten con cariño, mientras no haya como respuesta de los consejos bíblicos que les damos a nuestros amigos, a nuestra familia, no haya rechazo, estamos bien, estamos tranquilos y decimos todo tranquilo, todo en paz. Pero recordemos que el mismo Señor Jesús dijo: el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Si nosotros estamos en amistad con el mundo y estamos diciéndole a nuestros amigos, a nuestros familiares: no te preocupes, lo que estás haciendo está bien, es el deseo de tu corazón, está bien, que hagas eso. Y ese consejo va en contra de las Escrituras, del consejo eterno del Señor. Estamos conviniendo con el mundo, nos estamos acomodando con el mundo para recibir cariño del mundo, y nos estamos volviendo enemigos de Dios, porque el Señor Jesús, Él dice que mientras que a nosotros el mundo no nos aborrece porque estamos tratando de estar convenientes con el mundo, a Él sí lo aborrece porque Él sí manifiesta la verdad real y concreta de la condición espiritual de las personas. Estas dos reacciones que vemos aquí las vamos a encontrar en el desarrollo del capítulo 7, con situaciones específicas que nos van a mostrar que mientras algunos, como los hermanos del Señor Jesús, aún no creían, van a haber otros que sí van a creer en Él, va a haber otros que van a seguir a Él, que van a creer en Él, como que va a haber también la presentación de hombres que están dispuestos a aprender al Señor Jesús y a querer matarlo. Hermanos, que nuestra situación en nuestra relación con Dios, yo sé que no es la de rechazo, de ninguna manera. Nosotros como creyentes no creo que le digamos al Señor: te odio, te rechazo, te aborrezco, de ninguna manera. Pero nuestra reacción con el mundo sí puede ser la de una relación conveniente, cómoda, y en la que vivamos tan tranquilos que no seamos capaces de dar un consejo bíblico o de dar una palabra, de llevar el corazón del Evangelio a las personas con la dureza que eso es, que tiene, que conlleva, de hacerles ver sus pecados, de hacerles ver sus decisiones erradas, sus decisiones equivocadas. Y si eso conlleva un rechazo de tu amigo, un rechazo de tu familia, déjame decirte que no eres el único. El Señor Jesús, Él también es rechazado. Él también es rechazado por hacer lo mismo. Que el Señor nos perdone si en algún momento hemos tenido estas actitudes de incredulidad, y que el Señor también nos ayude a no estar en esta amistad con el mundo, sino más bien estar en una correcta amistad con el Señor, para saber que realmente también somos sus discípulos y somos seguidores de Él. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre bueno,